Y en Comunidad 3.9 salimos a conocer cómo es la relación de los trujillanos con la lectura. Y esto fue lo que respondieron. Les preguntamos a un grupo de personas acerca de la lectura en la vida de los trujillanos. Algunos coincidieron en señalar que al ser Trujillo considerada la capital de la cultura, el gusto por la lectura nos viene de herencia. ¿Considera usted que a los trujillanos nos gusta la lectura? Sí, Trujillo per se es una ciudad cultural. Posiblemente la migración de otros pobladores de otras ciudades es que no lean mucho, pero Trujillo por definición siempre fue culta. Trujillo es caracterizado por su cultura. Sí les gusta leer a los trujillanos que viven dentro del centro de Trujillo, sí, pero los alrededores, porque me culturiza, hay muchas cosas que de informarse. Hubo quienes reconocieron que hemos perdido el gusto por leer. Bueno, yo creo que en sí no les gusta mucho la lectura. Me imagino que será porque les da pereza o les cansa leer. Yo soy profesora y veo que al menos la mayoría de mis alumnos en lo posible solo leen lo necesario. Por lo menos lo que se les pide en el colegio en algo. Los gustos son variados. Libros de superación personal, de triunfo, de sueños, de metas. Por ejemplo, este de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. ¿Por qué? Porque es un estudio psicológico del ser humano. O José María Arguedas, sobre la cultura, la culturización indígena y su mestizaje. De todo, sí. Periódicos, a veces revistas y también libros por motivos de estudios, pues. Yo acostumbro leer generalmente periódicos, por las revistas que traen. Muy pocos recuerdan cuál fue el primer libro que leyeron. Si se refiere a mi niñez, siempre es el libro Coquito, ¿no? Bueno, yo soy microbióloga y recuerdo haber leído Cazadores de microbios, que fue el primer libro que a nosotros nos dieron para lectura y conocimiento de la carrera en general. Siempre me acuerdo del libro de biología de Claude Villet, cuando estuve estudiando biología en la universidad. El primer libro que leí fue de Paco Yunque, sí, en tiempo de primaria. Algunos están leyendo un libro en estos momentos. Se llama El mundo es tuyo. Bueno, recién lo estoy empezando porque me acaban de regalar, trata del éxito que tiene este personaje de acá que se llama King Kong Chong y la superación que ha tenido a pesar de la guerra de Corea. Bueno, el último libro que estoy leyendo es algo que tiene que ver mucho con el mundo de los muertos vivientes. En este pequeñísimo grupo podemos destacar que la lectura tiene un fin utilitario. Acostumbro a leer tesis, libros de autores en minería. Lo que pasa es que como hago investigación también, el último libro que vengo leyendo es referido a probióticos en salud, así se llama el libro, entonces es por la parte de investigación que yo realizo. Pero sí leo revistas por mi celular, sí, revistas económicas, lo que es sobre el mundo actual, eso sí. Para nuestra profesión y para nuestro disfrute, incorporemos la lectura en nuestro día a día. Es la mejor inversión para la vida. Y ahora en Comunidad 3.9 estamos con el escritor David Salvatierra, un joven escritor, y con él vamos a conversar sobre nuestro tema de hoy, la lectura, un hábito para la vida. Bienvenida, David. Gracias por la invitación, ¿verdad? ¿Confirmas tú de que para escribir bien, es necesario leer mucho? Sí, yo creo que es fundamental, es más, es una condición indispensable, es primordial. No puedes escribir, al menos de una forma formalmente correcta, si antes no has leído mucho, ¿no? Es la contracara de la escritura, es la lectura. Creo que todo escritor comienza en realidad porque ha sido un lector voraz, ¿no? Un lector desde pequeño, desde niño, ha tenido la costumbre siempre de leer y en algún momento ha querido dar el salto al otro lado, ¿no? Vamos a ver cómo va al otro lado. Creo que es algo natural, pero siempre y cuando haya habido una formación lectora muy temprana, muy grande.
¿Y tú cómo te animaste a dar ese salto, a ser escritor? Eres economista de profesión, pero también te dedicas a la lectura, me imagino que es tu otra pasión. ¿Cómo te animaste? Bueno, en realidad yo siendo hijo de padres lectores, lo más natural fue que yo fuera un niño lector, ¿no? En mi casa siempre hubieron libros, pero no en el sentido de que mi padre nos imponía la lectura, sino que él más bien nos ofrecía los libros, ¿no? Las enciclopedias ilustradas, los libros de caricaturas, de cómics, por ejemplo Charlie Brown, como si fuera un regalo, un juguete, ¿no? Toma, hijo, para que juegues, ¿no? Toma álbumes, figuritas, llénalos. Entonces eso me creó a mí y a mis hermanos una costumbre, una familiaridad con los libros. En la secundaria yo pasé estos libros infantiles a lectura, digamos, un poco más serias. Por ejemplo, Julio Ramón Ribeiro, Ernest Hemingway. Y cuando llegué a la universidad, despertó en mí una voracidad que no había conocido con los libros, con la literatura, especialmente ya, digamos, seria, ¿no? entre comillas. Y en algún momento me encontré escribiendo, ¿no? Fue un impulso que ya fue más allá de mí mismo, porque sentí la necesidad imperiosa, ¿no? Urgente, de que yo tenía que también escribir algo, yo podía hacerlo. Entonces comencé a esbozar pequeños cuentos, borradores de historias, fragmentos. A veces el simple hecho, el acto físico de escribir me llamaba, ¿no? No me importaba qué escribiera, cuál fuera el resultado, sino simplemente el hecho físico de sentarme a la máquina de escribir. Yo tenía una máquina de escribir, estamos hablando del 97, 96, por ahí. Yo tenía una máquina de escribir y me sentaba a la máquina de escribir porque me gustaba esa imagen de mí mismo viéndome escribir. Luego ya con el tiempo me di cuenta que los primeros bocetos, esbozos que yo escribía en realidad no eran cosas publicables, pero la literatura también es un oficio que se aprende, así que con los años llegué a escribir de alguna manera que me dejó un poco más satisfecho. Dice una frase que el verbo leer como el verbo amar no puede ser en imperativo, entonces tiene que nacer las ganas de leer y por lo tanto de escribir. Claro, es como decía Jorge Luis Borges, que es uno de mis escritores de cabecera. Él dice que la lectura es una de las formas de la felicidad, entonces por lo tanto nadie puede obligar a nadie a ser feliz, ¿no? O sea, nadie puede imponerte la lectura de un libro ni de determinado autor, porque no es la forma en que se goza, porque él pregonaba mucho la lectura de placer, ¿no? La literatura es un acto placentero, no puede ser un acto, como dices, imperativo, ¿no? Una imposición. Entonces es muy difícil a alguien que no le gusta leer, entre comillas, que tú le digas lee esto y que le guste, porque es como el amor, ¿no? Tiene que hacerse adentro. Pero hay formas, hay maneras en que a los niños o a los jóvenes que aún no han encontrado, creo, su libro. Yo no creo que los jóvenes o los niños no les guste leerlo, que creo que no han encontrado su libro todavía, no han encontrado su escritor. No necesariamente todos los niños necesitan leer quizás historias o literatura infantil o quizás Harry Potter o qué sé yo, otras historias fantásticas, sino por ahí quizás literatura científica, ¿no? Otro tipo de lecturas, historia quizás, los jóvenes también. Entonces por ese lado pueden entrar poco a poco a la lectura, a los libros y al final que todos terminan derivando en la literatura, ¿no? Que es la forma primordial de la lectura. ¿Consideras que el acto de escribir ya en tu caso es algo terapéutico, te libera de muchos problemas, penas, o me contabas que te gustaba el acto físico de escribir? ¿Es verdad eso? Sí, es parte de verdad, pero es algo contradictorio porque yo siento la necesidad de escribir y cuando me pongo a escribir entro en conflicto porque a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Yo quiero escribir, sentarme a escribir, ponerme a trabajar en la computadora. Y el hecho de sentarme ya para mí es una satisfacción de que puedo hacerlo, especialmente en estos tiempos, ¿no? De tanta velocidad, de distracción, de que uno no puede a veces tener 1 hora o 2 horas libres para sentarse solamente consigo mismo a ver qué sale de adentro. Pero en el momento de escribir, a la vez que me siento satisfecho, también me siento incómodo conmigo mismo, me siento molesto porque las cosas no salen o me salen mal, o un día escribo algo que me parece bien y el otro día no me parece tan bien. Entonces es un conflicto perpetuo que yo creo que está bien que sea así. Está bien que sea así porque me parece que es una forma de crecer, de avanzar, de no estar siempre cómodo con uno mismo y uno mismo se obliga siempre a escribir mejor, a sacar las cosas cada día mejor.
Dijo Vargas Llosa que ser escritor es vivir dedicado plenamente a vivir. insatisfecho, claro. Sí. Claro, Vargas Llosa decía que un escritor siempre tiene que estar permanentemente insatisfecho. Creo que es verdad, porque el día que un escritor se sienta totalmente feliz o satisfecho con su obra y diga, he logrado lo mejor, entonces ese ya se debe retirar, ya no tiene nada más que hacer. Y es un acto que tiene varias caras, porque al escribir se aísla también de la realidad y sin embargo al publicar también contrasta con la realidad y a veces es dura, las críticas pueden ser duras, y también qué hace que un libro tenga la calidad como para merecer ser publicado. Es un tema un poco ya más profundo, pero me imagino que te lo has planteado, lo has vivido sobre todo. Sí, claro. Sobre todo, yo creo que a veces uno se forja ciertas expectativas, sobre todo cuando es joven, ¿no? Cuando eres joven, tienes 18, 19 años, comienzas a escribir, como en mi caso. Y el tiempo a veces te va dando la contra, ¿no? En algunos casos las expectativas se cumplen, en otros no. Como tú dices, a ver qué necesita un texto para ser publicado, porque unos los publican y porque otros no. Cómo tus textos llegan a ser aceptados. No por la crítica, porque la crítica, en realidad un escritor no debe escribir por la crítica, sino para los lectores, ¿no? Yo me sentiría totalmente satisfecho con lo que he escrito si algún día veo, por ejemplo, a un joven leyendo mi libro en un parque, o lo veo leyendo en un micro, ¿no? Concentrado y sumergido. Me sentiría 100 veces más satisfecho que un crítico me dijera que el libro es bueno, porque me parece que ese es el destino que tienen las historias que yo escribo. Lectores comunes y corrientes, lectores de a pie, a los que les gustan las historias, los cuentos, y que encuentran algo en mis historias que les puede de alguna manera dar algo más que una historia cualquiera. ¿Por qué la narrativa, David? ¿Escogiste contar cuentos, historias, no poesía? Digamos, ¿qué te llevó hacia ese camino? Augusto Monterroso, un escritor guatemalteco que me gusta mucho, también decía que un escritor escribía lo que le gustaba hacer. A él le gustaba, hay escritores a los que les gusta leer mucha poesía y por lo tanto escriben poesía, son poetas. Otros que les gusta leer muchas novelas y son novelistas. Y a él le gustaba escribir cuentos porque él leía sobre todo cuentos. Creo que en mi caso hasta ahora ha sido así. He leído muchas novelas, sí, pero yo sobre todo leo cuentos, que no hay un día que pase que yo no lea cuentos. Siempre, ¿no? A veces solamente al despertar, o a veces en la noche, o a veces en un par de horas libres que tenga a media mañana, qué sé yo, pero cada resquicio de tiempo que yo tengo siempre le dedico a leer uno de los cuentos, que en realidad no toma mucho tiempo, ¿no? Un cuento de longitud promedio puede durar media hora, un cuento largo 1 hora, pero es algo que como una terapia, como en ese caso sí, no de escritura sino de lectura, que yo la sigo todos los días religiosamente, como la oración. Yo leo siempre 1 o 2 cuentos diarios, pero no me falta. Entonces, naturalmente yo derivé hacia escribir cuentos desde muy joven. Yo en la secundaria leí sobre todo a Ribeiro. Toda la secundaria leía una y otra vez una antología de cuentos esenciales que tenía Ribeiro. Entonces, fue lo primero que me salió. Escribir cuentos. Y hasta ahora creo que no me ha ido muy mal. Espero que me siga yendo mejor, pero es la forma en la que a mí me siento cómodo escribiendo. Lo que yo quiero expresar me sale en forma de cuento. Hasta ahora ha sido así y creo que esa es la única razón por la que escribo cuentos. Y también se dice que es muy más complejo a veces escribir un cuento, porque en menos espacio tienes que hacer una historia redonda, una historia que acapare la atención, claro, de principio a fin y que sea interesante. Julio Cortázar tiene una teoría al respecto, decía que el cuento debe ser como una esfera, ¿no? Nada debe sobrar, nada debe faltar tampoco, ¿no? Debe ser algo esférico, algo redondo, algo que se base a sí mismo. Si algo sobra, el cuento va a fallar, y si algo falta, también va a fallar. Entonces, a veces es más el cuento es lo más parecido, no recuerdo qué escritor dijo, lo más parecido a un poema, los poemas lo más parecido a la poesía, porque tiene que ser preciso, no le debe faltar nada, no le debe sobrar nada. Entonces, a diferencia de la novela, que era una novela quizás le pueden sobrar muchas páginas, por ahí quizás puedes prescindir un capítulo y la puedes comprender perfectamente. Un cuento no. Un cuento tiene que ser una estructura sólida, compacta, ¿no? que se sirva a sus propios fines. ¿Y cómo consideras ya en el aspecto, en el tramo social, político, de que está el impulso a los escritores, el impulso a la lectura en general, en ese plano cultural a nivel de gobierno, y crees que debería mejorar muchísimo más? No, me parece muy bien la iniciativa, todo apoyo a la lectura, todos planes de lectura, por más críticas que se hagan, me parece que es mejor tener unos programas de impulso a la lectura, que por el momento no son perfectos quizás,
no son lo que deberían ser o lo que quisiéramos, pero me parece que es mejor a no tomar ninguna medida en absoluto, ¿no? Me parece que con el tiempo se puede mejorar. Y tengo en mis manos tu libro de cuentos, Lo que sé de mi madre. Leí un par de cuentos, me gustó mucho Mi primer pecado, en el que cuenta cómo un niño quedó un poco atemorizado por lo que le decía un sacerdote de su colegio sobre que sus pecados al final, en el juicio final, iban a ser proyectados uno por uno, y esto lo atemorizó bastante. Me pareció muy creativo ese cuento, muy gracioso. Bueno, en realidad el cuento tiene casi todos los cuentos que escribo tienen una pequeña base que es real, que es el punto de partida nada más, y luego a eso se van agregando capas de ficción, capas de invención, ¿no? De anécdotas inventadas. Entonces el cuento tiene un punto de partida real, que es algo que me sucedió a mí apenas llegaba al colegio, ¿no? Creo que fue el primer día o la primera semana de clases. Como yo estudiaba en un colegio religioso, el padre o el profesor religioso, no recuerdo bien, nos dijo que si pecábamos, cuando el día del juicio final, el día que tengamos que ir al cielo, Dios nos iba a jugar por todos nuestros pecados, que iba a proyectar toda nuestra vida en una pantalla de cine gigante con todos nuestros pecados desde el día que nacimos hasta que el día que tengamos que partir. Entonces a mí, yo tenía 5 años, entonces a un niño de esa edad es muy susceptible a la imaginación, entonces yo me lo creí totalmente al pie de la letra, ¿no? Me lo creí tan al pie de la letra que viví con ese temor, creo que de un año, ¿no? Hasta que, bueno, la infancia olvida rápido y me pasó ese temor. Pero yo retomé esta idea ya hace unos cuantos años, unos 5 años para escribir este cuento. Ese fue el punto de partida. Entonces yo supuse qué pasaría si este niño no se le pasa este trauma, ¿no? Sino vive con él perpetuamente hasta la adolescencia. Entonces ya comienza a generar un conflicto dentro de su vida, ¿no? Y entonces con esa premisa yo escribí este cuento, ¿no? Que este niño se vuelve un fanático religioso porque no puede actuar, no puede obrar de ninguna manera porque piensa que Dios le está mirando, y cualquier cosa mala que él haga, entonces lo va a perseguir, lo va a castigar. Y bueno, y el cuento tiene algunas cosas subidas de tono al final, pero me reí mucho escribiéndolo en realidad. ¿Y tienes otros proyectos más adelante, además de este libro de cuentos? Sí, ahora esperemos que ya entre imprenta un nuevo libro de cuentos. Lo estamos trabajando con Mauricio Málaga, mi editor. Y posteriormente tengo un proyecto, una novela, sería una primera novela, que es bastante difícil hasta ahora de concretar, no de publicar, sino de concretar, porque la estructura de una novela me causa muchos problemas. Hasta ahora yo me he sumergido nada más en el género, en la forma del cuento, pero quiero incursionar en ese nuevo género porque en estos últimos años he dedicado mucho tiempo a leer novelas y eso es lo próximo que quiero hacer. Aparte del libro de cuentos que debe estar pronto publicarse, ¿no? Que es el nuevo libro, el segundo. ¿Y qué consejo les podrías dar a los niños, a los jóvenes, para que lean más y para que se animen a escribir si tienen esa vocación de escribir? Bueno, para que lean más, que piensen que los libros no son aburridos, no son unos plomazos, no son unos ladrillos, ¿no? Intragables, sino que deben tomarlo como te dije al comienzo, ¿no? Como juguete, como juego. Tú puedes, si quieres leer un libro, ni siquiera tienes que leerlo del todo, ¿no? O sea, un escritor francés, no recuerdo el nombre en este momento, escribió un decálogo, ¿no? del lector, ¿no? Que él decía que el lector tiene que tener el derecho a comprar el libro y no leerlo nunca si quieres. Bueno, está bien, me parece perfecto, ¿no? Lo que importa es que al menos los libros te familiarices con él, lo tengas cerca, y poco a poco te puedes ir enamorando de la lectura. Por ejemplo, puedes comprar un libro, lees un par de páginas, ¿no te gustaron? Si no te gustaron, perfecto, eso no es tu libro, algún día encontrarás otro, pero seguir y no tampoco pensar que uno está destinado a ciertos temas. Por ejemplo, tampoco tienes que leer a Borges desde el comienzo, ni siquiera a Vargas Llosa o a Cortázar. Puedes coger todo tipo de lectura. Sí, por supuesto, puedes leer a Julio Verne, puedes leer a J.K. Rowling, puedes leer a George Martin, ¿no? Puedes leer diversos tipos de literatura, si quieres fantástica, histórica, cualquier tipo de literatura que tú quieras. No hay una sola literatura en el mundo, hay muchos tipos de literatura y cualquier tipo de literatura es buena. Para comenzar no deben tener ningún problema. Y si son amantes, si llegan a hacerse amantes de la literatura, como esperamos todos, la escritura va a llegar por su propio peso, va a caer por su propio peso porque es algo natural que se va a ir dando con el tiempo. Muy bien, muchas gracias, David. Gracias a ti. Gracias por estar aquí presente y vamos a una pausa y continuamos con más en Comunidad 3.9.